Dios te bendiga, Venezuela. Bueno, queremos pedirles disculpas por el horario. Se nos retrasó los anuncios, las declaraciones. El tiempo se nos complicó producto de reuniones de trabajo, producto de las gestiones de trabajo que venimos haciendo bajo el mismo camino de lucha a favor de la democracia, de la transformación y limpieza dentro de la oposición del país y la renovación del liderazgo. De verdad quiero pedirles disculpas. Era a las 2 de la tarde, se nos complicó un poco, se nos alargaron las cosas y estamos aquí pues, cumpliendo lo anunciado y lo prometido. ¿Okay? En primera instancia quiero abrir aclarando y dibujando cómo ha empezado todo este proceso en cuanto a este año político, a las primarias, a las elecciones y a la bandera de lucha que muchos no la anuncian, que hemos tenido nosotros. Nuestra bandera de lucha no es acabar con las primarias. Nuestra bandera de lucha es la renovación del liderazgo político en la oposición, es limpiar la oposición venezolana, es poder transformar el escenario político opositor y presentarle al país algo totalmente distinto, diferente, renovado. Y esto nos llevó a nosotros a anunciar que íbamos a participar en las elecciones primarias. Por supuesto, ya viciado, nosotros desconociendo los vicios, las irregularidades, de manera inocente hemos decidido participar y fuimos rechazados por el señor Jesús María Casal y la Comisión Nacional de Primaria. Por este motivo, nosotros como ciudadanos venezolanos decidimos actuar y ejercer un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde evidentemente, por cuestiones, diríamos, por violaciones a mi derecho, a las leyes de participación ciudadana y participación electoral, hemos tenido que actuar. Y el TCJ evidentemente asume y la sala electoral es la que tiene que decidir en estar, y nosotros como ciudadanos seguimos caminando en lo que creemos que era el camino correcto, demostrar que la política dentro del escenario opositor estaba contaminada. No todos, pero algunos personajes, algunas manzanas podridas, terminaron de dañar una vez más el planteamiento que había que darle a los venezolanos. Por ese motivo, fuimos también al Ministerio Público, fuimos a la Comisión de Participación de Política Interior y Justicia de la Asamblea Nacional y fuimos al Consejo Nacional Electoral. Poderes del Estado que tienen que ver no solo con los derechos ciudadanos, sino también con las pruebas que nosotros teníamos en mano, donde mostramos financiamiento irregular, ilegal, sospechoso, inclusive ilegales en alguna, desde el punto de vista jurídico, financiamiento que proviene de fondos del Estado venezolano, secuestrado por supuesto por un gobierno interino que realmente no era ningún gobierno, ni es ningún gobierno, por un parlamento en el exilio que no es un parlamento. Y esto nos lleva a actuar y mostrar las pruebas, los recibos de pago, las transferencias por AirTM a dirigentes políticos de oposición y miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Hay otros financiamientos oscuros que denunciamos claramente. Por supuesto, estas investigaciones no son parte de nuestra tarea. Nosotros somos ciudadanos y dirigentes políticos que queremos desenmascarar a aquellos que desde el año 2002 hasta hoy le mintieron a los venezolanos. ¿Quiénes son los que le han mentido a los venezolanos? Los mismos que quieren ser candidatos hoy en día están inhabilitados. Aquellos que han querido ser líderes de la oposición y manejar la oposición venezolana como una supuesta única oposición y como que si ellos son la gran mayoría del país, cosa que hoy es totalmente falso, es mentira. Y nosotros seguimos trabajando porque creemos que Venezuela necesita políticos con integridad, factores políticos y partidos políticos renovados, que los vicios, que la corrupción, que las mentiras y que las manipulaciones, que los chantajes se arranquen de raíz del escenario político y de la oposición venezolana.
Eso es lo que hemos creído siempre y es lo que hemos decidido esforzarnos, es lo que hemos decidido caminar, es el camino que creemos que es correcto para garantizar la posibilidad de no dañar la esperanza del venezolano, de no golpear las esperanzas del pueblo y lograr presentar ante unas elecciones presidenciales o elecciones generales las mejores opciones para ganar por fin una elección presidencial en este país y poder demostrarle al país que no se van a volver a cometer los mismos errores del pasado. Desde el año 2002 hasta hoy, ese grupo minúsculo que se encuentra dentro de las primarias, en su mayoría, un sector allí, un sector minúsculo dentro de toda la oposición, pero un sector dentro de las primarias, son los mismos personajes que han liderado las acciones políticas y antipolíticas también dentro de la democracia y alejados de la democracia también, nunca a favor de la paz y de la estabilidad del país. Son los mismos que hoy dicen que quieren ser candidatos y están inhabilitados. Son los mismos que hablan de una propuesta para el país para las próximas elecciones y ya están por debajo de cuerda, caminando hacia los escenarios violentos de caos y de guarimba y escenarios antidemocráticos. Por ese motivo decidimos insistir, persistir a favor del quite de la máscara de estos personajes, a favor de la limpieza dentro de la oposición. Por ese motivo hoy nos encontramos bastante firmes, nos encontramos convencidos, nos encontramos incluso muy contentos, porque es evidente que tuvimos razón, desenmascaramos los verdaderos planes de algunos personajes que mancharon un proceso ciudadano, que ensuciaron una elección primaria, que acabaron y golpearon la esperanza de un sector de venezolanos. Hoy el llamado es a quienes creen en la democracia, a quienes creen en las elecciones, a quienes creen en la renovación del liderazgo y a quienes creen que es necesario una democracia plural, elecciones plurales, a dar un paso de manera inmediata a favor de esta nueva política que se le debe presentar al pueblo venezolano, que se le debe presentar al país. Algo totalmente distinto a lo que se ha tenido durante 21 años. Basta con 24 años de este gobierno. Suficiente daño hemos vivido como venezolanos para tener que también tener un doble daño, un doble golpe, el que hace el gobierno y el que nos ha dado la peor oposición del país. Por ese motivo, convencidos de que ya las extintas primarias llegaron a su fin, el hasta el final llegó al final, que los anuncios realizados por algunos personajes del gobierno, por algunas autoridades del partido de gobierno, de manera oficial se ha demostrado y establecido que las pruebas, que las acciones y que las investigaciones están llevando a mostrar al país el verdadero rostro y la verdadera cara de quienes han contaminado ese proceso de primaria. Repito, extinto. Repito, fallecido. Desde aquí, de verdad, no voy a decir que es algo que me alegra. Es lamentable para la gente que no tiene nada que ver con las manzanas podridas que están allí en las primarias, porque sí las hay. Pero también es importante hacer algunos señalamientos y algunos llamados. Vamos a llamar a los miembros de la comisión de primaria, las juntas regionales de los estados, las juntas regionales de primaria, que todavía hasta esta hora no han terminado de dar su paso al frente a favor de la democracia y salirse de la contaminación, de la corruptela. Están a tiempo, están a tiempo. Es momento de presentar los esfuerzos para decirle a Venezuela, vamos a reordenar el asunto. Vamos, ya que las primarias no van, ya que se aclaró el punto de las primarias, vamos a reordenar
con esfuerzo y ver qué se va a hacer a favor de Venezuela, a favor de los venezolanos y a favor de la construcción de un planteamiento totalmente distinto, que esté depurado, que esté limpio y que sea diferente para presentar en estas elecciones del 2024. Por ese motivo, entendiendo que ahora hay que pasar la página y que dar un paso a favor de la construcción de planteamientos y propuestas diferentes, creo que hay personajes bastante valiosos. Creo que dentro de las primarias y fuera de las primarias existimos voluntades que estamos dispuestos a hacer los esfuerzos para tener una elección plural, para poder tener una participación masiva con pluralidad, una democracia llena de paz, de colores y por supuesto de propuestas que garanticen la estabilidad del país y sobre todo el nacionalismo que tiene que prevalecer en esta nación, evidentemente. Yo, dentro de otros puntos, sé que hay algunos aspirantes dentro de la primaria que se han ido manteniendo allí, haciendo los esfuerzos que han tenido que hacer porque habían dado un paso, creyendo, como en algún momento llegamos a creer nosotros en ese proceso, pero ya estando dentro les costaba dar un paso y salirse de allí. Felicito a los miembros, a los ex miembros de la Comisión Nacional de Primaria que se salieron a tiempo, que entendieron los vicios, que entendieron las irregularidades, ilegalidades y debilidades de estos procesos que lamentablemente dañaron algunas manzanas podridas, y por ese motivo estamos, de verdad, esto sí nos llena de gozo, nos contenta de que por allí sabemos ya que van a hacer anuncios algunos candidatos, algunos aspirantes que evidentemente ya no siguen en ese camino que llegó a su fin, y que bueno, esperamos ahora los anuncios no solo de estos personajes sino de algunos otros que no postularon candidato propio dentro de las primarias, pero que son factores políticos y organizaciones políticas que son una realidad en Venezuela, y también aspirantes y candidatos que no participaron en la primaria, al igual que nosotros, y que también tienen sus aspiraciones, como la nuestra, en cara a las elecciones presidenciales. Desde aquí, nosotros confirmamos, queremos ratificar nuestra candidatura, no solo como independientes, sino como una candidatura cristiana evangélica en cara a las elecciones presidenciales. Ya a partir de ahora nuestro camino es el camino de la construcción de nuestra organización, de la construcción de nuestros comandos de campaña, de la construcción de nuestras propuestas y de la presentación de nuestro plan de gobierno, de una campaña política, de una campaña electoral como nunca la ha tenido Venezuela, como nunca se ha visto en la historia de nuestro país, totalmente distinta, a favor de la familia, a favor de los valores, a favor de la integridad, a favor de la paz, de la democracia, a favor de la reunificación de la sociedad y de los ciudadanos, de la familia sobre todo. Esto es una campaña donde vamos directamente con la palabra de Dios a llevarla a cada municipio, a cada barrio, a cada comunidad, en todo el país. Lo primero que tiene que prevalecer es que Venezuela tiene que reencontrarse, tiene que reunificarse en torno a la fe en Cristo. No puede pasar por allí otra cosa, porque es el único que puede darle la transformación a nuestro país que se necesita. Desde aquí quiero decirle a Venezuela: ya el tiempo de las primarias pasó, ya las primarias no van, y ahora nos toca caminar en el reordenamiento político y en el reconocimiento de la renovación de liderazgo obligatoria y necesaria para los próximos días arrancar las campañas electorales que se tengan que arrancar, porque las elecciones están a la puerta y es necesario decirle a Venezuela: aquí hay un reordenamiento, aquí hay una nueva fuerza, aquí hay nuevas decisiones, y que aquellos que siguen siendo manzanas podridas pues se tiren en el pote de la basura donde hay que dejarlos allí, y que el venezolano termine de despertar y darse cuenta quiénes son los que le han hecho tanto daño a los venezolanos y a nuestro país.
de aquí Venezuela, quiero darte gracias y decirte que Dios te bendiga grandemente.